Hola, pensemos en el cuerpo humano como si fuera una gran ciudad, y los órganos son sus diferentes barrios. ¿Cómo se comunican entre ellos durante una crisis, digamos una infección masiva? Bueno, la clave está en el flujo de aminoácidos. Hoy vamos a descifrar ese lenguaje metabólico a través de un caso clínico que nos va a mostrar cómo esta comunicación puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Para entender todo esto, vamos a conocer a alguien. Ella es catabólica, y su historia será nuestro mapa para navegar por estas vías bioquímicas que se encienden en una situación límite. Como su nombre lo sugiere, su cuerpo está en un estado de catabolismo extremo, y vamos a averiguar exactamente por qué. A ver, cuando Cata llegó a urgencias, el cuadro era bastante grave. Estaba semicomatosa, con fiebre por las nubes, deshidratada, la presión arterial por los suelos y, algo muy notorio, un deterioro muscular muy marcado. El diagnóstico final fue septicemia, o sea, una infección generalizada en la sangre que empezó por la perforación de un divertículo en el colon. Un escenario súper complicado. Y es justo aquí donde la bioquímica se vuelve protagonista. La pregunta del millón que, como futuros profesionales de la salud, hay que hacerse es: ¿qué está pasando a nivel molecular para que se desate este colapso? Porque vamos, entender la causa a este nivel es el primer paso para poder hacer algo al respecto. Ok, pero antes de meternos de lleno en la tormenta metabólica que es la sepsis, tenemos que entender cómo funciona el sistema en un día normal, cuando todo está en equilibrio. Necesitamos establecer, digamos, nuestro punto de partida. Miren, el cuerpo siempre mantiene una especie de reserva de aminoácidos libres circulando en la sangre. Esta reserva se alimenta de dos lugares principalmente: las proteínas que comemos en la dieta y también del recambio normal de nuestras propias proteínas. Y desde ahí, de esa reserva, se toman los aminoácidos para construir nuevas proteínas, para generar energía, para todo. Ahora, lo verdaderamente fascinante es ver cómo es este flujo en una situación súper cotidiana, como después de dormir toda la noche en un ayuno normal. Fíjense en ese intercambio tan coordinado entre los órganos. El músculo libera aminoácidos y otros tejidos como el hígado y los riñones los aprovechan. Es un sistema que está en un balance perfecto. A ver, vamos a desglosar un poco los roles. El músculo es como el gran proveedor, libera sobre todo alanina y glutamina. El hígado agarra esa alanina para fabricar glucosa y para deshacerse del nitrógeno como urea. Los riñones y el intestino, por su parte, usan la glutamina como su gasolina preferida. Y el cerebro usa los famosos BCAA, los aminoácidos de cadena ramificada. Todo está súper bien regulado. Bien, con esa base ya clara, la pregunta es inevitable. ¿Qué pasa cuando este sistema tan equilibrado se enfrenta a una amenaza masiva, como una infección brutal? ¿Cómo se transforma este mapa metabólico? Entender esto es el salto que necesitamos para comprender qué le pasó a Cata. Y con esa pregunta en mente, volvemos al caso de Cata para ver cómo responde el cuerpo a un estrés tan abrumador. Es aquí donde el metabolismo se pone en modo de supervivencia total, desatando lo que llamamos una tormenta catabólica. El concepto clave aquí es el balance de nitrógeno. En una persona sana, lo que se construye de proteína es más o menos igual a lo que se destruye. Pero en la sepsis, como le pasó a Cata, la cosa se descontrola y el cuerpo entra en un balance nitrogenado negativo. O sea, la destrucción de proteínas le gana, pero por mucho, a la construcción. El cuerpo básicamente se está consumiendo a sí mismo. Y esta comparación visual lo dice todo, ¿no? A la izquierda, el flujo tranquilo del ayuno. A la derecha, el caos de la sepsis. Fíjense bien en la flecha enorme que sale del músculo esquelético. Es una movilización gigantesca de aminoácidos para alimentar la respuesta inmune y reparar tejidos. Es el músculo sacrificándose para salvar al resto del cuerpo. A este proceso de destrucción masiva de músculo se le llama proteólisis. ¿Y quién da la orden? ¿Quién aprieta el botón rojo? Pues principalmente una hormona que seguro conocen, el cortisol, que se dispara con el estrés. El cortisol le dice al músculo a desarmarse ya, y así se libera ese torrente de aminoácidos a la sangre. Esto explica perfectamente el deterioro muscular que se veía en Cata. Entonces, el reto aquí es conectar los puntos. ¿Cómo es que esta proteólisis, impulsada por el cortisol, nos lleva a ese balance nitrogenado negativo y a los síntomas que presentaba la paciente? Reflexionar sobre esta cadena de causa y efecto es fundamental para el razonamiento clínico. De todos esos aminoácidos que salen disparados del músculo, hay uno que se roba el show, se convierte en la protagonista absoluta de esta historia, la glutamina. Su papel es tan, pero tan crucial que se merece su propia sección.
Piénsenlo de esta forma. La glutamina es como la navaja suiza del cuerpo durante la sepsis. Es el combustible número 1 para las células inmunitarias que están en plena batalla. También alimenta al intestino y a los riñones, que están trabajando a tope. Y además, dona el nitrógeno necesario para fabricar ADN y ARN en todas las células que se están dividiendo a toda velocidad. Es, de verdad, el recurso más valioso en esta lucha. Y uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta glutamina? Bueno, el músculo esquelético se pone a fabricarla como loco. ¿Cómo? Usa los esqueletos de carbono de los BCAA, como la valina y la isoleucina, para construirla. Por eso no es solo que se rompa la proteína, sino que el músculo se pone a transformar activamente unos aminoácidos en otros. Y esto nos lleva a una pregunta clínica súper directa. Si la glutamina es tan pero tan importante y se está agotando a una velocidad increíble, ¿no tendría sentido dársela directamente a un paciente como Cata? Esta es una pregunta clave que hay que plantearse al diseñar cualquier plan de soporte nutricional. Ok, ahora cambiemos de escenario y vayamos a otro órgano que se vuelve vital en esta crisis, el riñón. Su trabajo va mucho más allá de solo filtrar la sangre. En la sepsis, se convierte en el guardián del equilibrio ácido-base, una tarea crítica para sobrevivir. La sepsis, muy a menudo, causa algo llamado acidosis metabólica, que es una acumulación peligrosa de ácido en la sangre. Para luchar contra esto, el riñón tiene un truco genial. Agarra glutamina de la sangre, le saca el nitrógeno para formar amonio, el NH4+, y lo elimina por la orina. Cada molécula de amonio que se va se lleva un protón de ácido con ella. Es un mecanismo increíble para neutralizar la acidosis. ¿Y esta tabla? Esta tabla es una locura. Fíjense bien. En un estado normal, la glutamina es apenas el 15% de lo que come el riñón. Pero durante la acidosis, esa cifra salta al 40%. El riñón cambia brutalmente su metabolismo para devorar glutamina y poder así combatir la acidosis. Esto nos hace preguntarnos, a ver, ¿quién manda aquí? El sistema inmune necesita glutamina, el intestino también la necesita, pero en una acidosis, el riñón se la lleva casi toda. ¿Por qué el cuerpo le da prioridad a mantener el pH por encima de otras funciones que también son vitales? Entender esta jerarquía es clave para entender la fisiopatología de la enfermedad. Muy bien, hemos hecho todo el recorrido desde el estado de calma hasta el de crisis total y vimos el papel de cada jugador. Ahora, lo importante es, ¿qué nos llevamos de todo esto para la práctica clínica? Vamos a resumirlo en principios clave. Resumamos. 1. El nitrógeno se mueve por el cuerpo de forma segura como alanina y glutamina. 2. La glutamina es una supermolécula y el cuerpo decide para qué la usa dependiendo de la amenaza más urgente, ya sea la acidosis o la infección. 3. Los BCAA son fundamentales, no solo para construir cosas, sino para fabricar glutamina. Y 4. La destrucción muscular no es un capricho, es un sacrificio programado para liberar aminoácidos y salvar al organismo. Y cerramos con la pregunta que lo une todo. Ahora que se entiende este flujo de aminoácidos, la demanda desesperada de glutamina y el sacrificio del músculo, la próxima vez que se enfrenten a un paciente en estado crítico, ¿cómo lo van a nutrir? Porque en medicina, entender es solo el primer paso. El verdadero reto es actuar.